mañana con 38 minutos. Carlos González en Trujillo, Joana Castro en Lima, los acompañan en ampliación de noticias. Hemos tenido estos últimos días, 8, 9 y 10, CADE edición 60, CADE Ejecutivos 2022 edición 60. Y por supuesto hay balances, pero también hay acuerdos, hay compromisos, hay una lucha que los empresariados han dicho, a ver, nos vamos a enfocar en ciertos puntos y hacia acá debemos ir todos caminando en el mismo rumbo. Hablamos precisamente de ello con Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, que está en los estudios de RPP. Buenos días, bienvenido. Joana, muchas gracias por tan gentil invitación. Señor Galdós, algo que se ha caracterizado en este CADE Ejecutivos particularmente es que hemos escuchado dos palabras muy nombradas constantemente y bajo, digamos, los pilares que se están fundamentando: responsabilidad social y valor compartido. Si hacemos un balance de CADE, uno de los principales logros ha sido la adscripción mayoritaria, casi unánime diría yo, de las empresas en esa línea de que no podemos seguir con el mismo enfoque. Lo que tenemos que hacer es crear mayor valor compartido. Y esto es no solamente centrarnos en los clientes, sino centrarnos en todos los grupos de interés a los que afectamos con nuestras acciones como empresa, y preocuparnos por atender sus necesidades y preocuparnos por un mayor involucramiento en todo aquello que sea su problemática. Así que esto de valor compartido creo que representa un punto de inflexión en la forma de hacer empresa, en la forma de crear valor y en la forma de empujar el crecimiento. Señor Galdós, muy buenos días. Les saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Y después de este CADE 2022, ¿hacia dónde considera usted que se orienta la mirada de los empresarios y de los ejecutivos que son actores claves en el desarrollo del país, ¿no? ¿Hay fe en el crecimiento? ¿Hay fe real o hay dudas y miradas de preocupación? Bueno, yo creo que las preocupaciones y las dudas no son algo específico de los empresarios. Yo creo que son las mismas dudas que asaltan a todos los ciudadanos del Perú en torno a esta crisis que vivimos y la incertidumbre que nos deja. Lo que también está muy claro en CADE ha sido de que hemos renovado los empresarios nuestro compromiso con el desarrollo del Perú, y la forma de expresarlo es haciendo lo que mejor hemos hecho durante todas nuestras vidas, es haciendo empresa, creando valor, creando empleo digno, y que el producto de nuestra empresa ayude al Estado y en general a la lucha contra la pobreza. Es muy importante que seamos conscientes que las tasas de crecimiento actual, que son inerciales y son producto de la estabilidad de los últimos 25 años y del marco constitucional, no son suficientes para eliminar la pobreza. Anteriormente eliminábamos 1 millón de personas que dejaban la pobreza por año cuando crecíamos a unas tasas del 7 o 8%. Hoy no estamos logrando reducir la pobreza y creo que ese es el gran objetivo de los empresarios y en general del Estado peruano y de toda la comunidad. Ahora, una cifra que marca mucho también, digamos, la tendencia en CADE es cuánto se ha estado hablando de la crisis económica, de la crisis social. 8 de cada 10 empresarios creen que en nuestro país está en retroceso económico. Y tenemos, sin embargo, a la vez, por ejemplo, una lucha muy marcada, y ustedes lo han dicho en CADE, por iniciativas específicas, como por ejemplo la lucha contra la anemia. ¿Cómo hacer un balance, ¿no?, entre esta preocupación empresarial por la crisis económica y también el hecho de querer continuar y apoyando a la población? Frente a la ausencia de un Estado eficaz, hay incluso desesperación ciudadana, y es natural que los ojos se vuelvan hacia los empresarios en la búsqueda de soluciones y en la búsqueda de apoyo. Creo que eso lo hemos escuchado en una forma dramática en la voz de Abilia Ramos, que es la que lidera el proyecto de las ollas comunes. Y entonces no se trata solamente de que los empresarios nos dediquemos a lo que sabemos que es la creación de valor a través del empleo digno. Necesitamos involucrarnos mucho más, necesitamos ir más allá de lo que tradicionalmente ha sido hacer empresa. El apoyo logrado a iniciativas como lucha contra la anemia
que es algo que tenemos que erradicar en los próximos años, porque muchas veces nos preocupamos de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero ¿qué les podemos pedir en términos de desempeño académico si ya tienen un déficit muy fuerte en términos de energía, en términos de capacidad como producto de la anemia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en el que nos hemos comprometido a apoyar, y también está todo lo relacionado a la lucha contra el hambre. Porque resulta que el problema no solamente es la pobreza, sino hay 37% de peruanos que en los últimos meses han tenido que reducir la cantidad de alimentos que ingieren diariamente como consecuencia de esta crisis económica y como consecuencia de la ineficacia y la incapacidad del Estado por atender servicios siquiera mínimamente viables, como son salud, educación, etcétera, ¿no? Ahora, queda claro que los líderes empresariales tenemos que asumir un rol más protagónico que el que hemos tenido hasta ahora. Son palabras suyas, señor Galdós, durante la clausura del evento. Esta parte de tener un rol más protagónico, ¿de qué manera se puede materializar? ¿Y tiene que ver algo con el tema político, la crisis política que tenemos ahora en nuestro país? No hay duda, porque parte de la crisis política ha sido consecuencia de un mensaje populista en el cual se pretende que el Estado desempeñe un rol que no le corresponde y un rol que ya ha sido abandonado en todo el mundo, el rol de empresario. Se pretende hacer creer a los ciudadanos que el Estado puede ser ese gran empresario que sustituye a la inversión privada y que sustituye el rol de los empresarios privados. Y hemos visto las consecuencias de ese tipo de comportamiento, ¿no? En el cual durante la pandemia, por ejemplo, hemos visto a nuestros conciudadanos morir asfixiados, morir por falta de oxígeno, y todo porque no se dio oportunidad a que el sector privado apoye al Estado durante la crisis de salud. Y ahora también estamos viendo que se le ponen muchas trabas para apoyar en temas de educación, por ejemplo, ¿no? Donde en lugar de preocuparnos por mejorar la educación pública, donde, sobre todo la escolar, donde el 75% de nuestros niños y nuestros jóvenes están en colegios públicos, en lugar de eso nos dedicamos a perseguir, a fiscalizar a los colegios privados, que solamente tienen el 25% de la población escolar. Entonces, ese sentido de priorización es fundamental. Acabar con ese lenguaje populista es importante, y que los empresarios pasemos de estar en una sensación en que nos pretenden hacernos sentir avergonzados de lo que hemos hecho, pasar a una posición en la que con tranquilidad y con serenidad nos convertamos en esos líderes que pueden apoyar al país en los momentos críticos en los que el Estado, el único rol que está jugando en este momento es creando un vacío y provocando una crisis como la que estamos viviendo. Señor Galdós, le pido unos instantes, vamos a escuchar a los anunciantes y volvemos conversando en esta mañana en Ampliación de Noticias acerca de las conclusiones, el balance y el resultado de CADE Ejecutivos 2022. Volvemos. 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias. Giovanna Castro y Carlos González estamos con ustedes y estamos en diálogo con el presidente de IPAE, el señor Gonzalo Galdós, conversando sobre las conclusiones a las que se arribaron en la Conferencia Anual Empresarial CADE 2022. Y a partir de ahí también conocer, ¿no?, cuáles son las perspectivas para el país en materia no solo económica, sino también política. Señor Galdós, en confianza, ¿cómo tomaron los empresarios el hecho que el presidente de la República no haya asistido a la CADE 2022? Él dijo que tenía que atender otros temas también que eran importantes, ¿no? ¿Lo han tomado como una excusa? ¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios? En general, creo que la reacción fue de mucha serenidad. No fue una sorpresa que el presidente no asistiera a la ceremonia de clausura. Habíamos estado consultando hasta último momento por su presencia y no recibíamos ninguna información objetiva. Y fuimos pensando de que era muy probable que no asistiera. Al final se nos confirmó que no estaría prácticamente en el momento que empezaba la ceremonia de clausura, ¿no? Creemos que
la ausencia del presidente es un ejercicio de consistencia en sentido negativo de este gobierno, ¿no? Y digo sentido negativo porque se ha pretendido durante no solamente la campaña, sino después, durante los primeros meses de mandato, atacar a los empresarios y hacernos sentir que somos como los villanos y de que el accionarial empresarial no solamente no contribuye en términos de valor, sino que es perjudicial para la marcha del país. Entonces, estos ataques permanentes a la inversión privada, estos ataques permanentes a los empresarios, esto guardan consistencia con la ausencia del presidente. Nos hubiera gustado que el presidente esté presente para poder dialogar con él en torno a lo que en este momento va más allá del empresariado, y es cómo salimos de la crisis, qué medidas urgentes está tomando el Ejecutivo para salir de la crisis. Y de la misma manera tengo que extender también nuestra decepción por la ausencia del presidente del Congreso. El presidente del Congreso había anunciado que estaría presente y también al final no se presentó. Nosotros, como IPAE y en CADE, habíamos organizado un proceso de diálogo con los poderes del Estado y fue significativa la ausencia también del presidente del Congreso. Y quiero aprovechar este espacio, Carlos, Joana, si ustedes me lo permiten, para hacer una invocación para que el Ejecutivo y el Legislativo desempeñen ese rol que hoy la historia les demanda, la solución de la crisis, que tiene que ser una solución democrática y constitucional, es algo que no se puede postergar. Cada día que pasa, la situación en el país es más compleja y el 2023 no es un año que particularmente se vea bien, ¿no? Internacionalmente hay una serie de complejidad y entonces ahí tenemos que tratar de presionar para que esta solución se dé. ¿Cómo toman además esta especie de descalificación que se hace reiteradamente al empresariado? Porque uno puede decir, bueno, desde el gobierno dicen que no hay una autocrítica, que hay una especie de distanciamiento, cuando deberíamos trabajar de la mano. Pero esta descalificación constante, que además la ven ustedes, señor Galdós, con el hecho de que no asistió el presidente de la República, la invitación se le mandó desde el mes de septiembre, se le hizo seguimiento, se confió en la llegada del presidente del Congreso y tampoco acudió. Y algunos podrán recordar y decir rápidamente, pero no es la primera vez. En el 99 el presidente Fujimori tampoco fue. No lo defendemos, pero fue una cancelación a último minuto. En este caso, ustedes habían estado seguimiento. ¿Hay una descalificación o por lo menos así la sienten al trabajo empresarial? Yo creo que en algunos momentos de nuestra historia republicana se ha visto claramente que los empresarios han cometido excesos y han habido errores y han habido muy malos ejemplos de cómo se hace empresa o cómo se debería hacer empresa. Pero el hecho de que estos errores hayan sido cometidos no descalifican la actividad empresarial. La actividad empresarial no es un objetivo. La actividad empresarial es un medio y es el único medio de generar crecimiento económico, es el único medio de crear valor, es el único medio de generar los excedentes económicos que se convierten en impuestos y que después se convierten en los presupuestos que infortunadamente no son ejecutados como debiera ser por los gobiernos centrales, regionales y municipales y no llegan a convertirse en el proceso de creación de valor para los ciudadanos. Entonces hay que distinguir que ideológicamente sí sentimos que somos atacados, pero que yo creo que todos los ciudadanos, y están las encuestas que lo dicen, reconocen que sin empresa no puede haber desarrollo. Y eso no nos alivia de la necesidad de hacer una reflexión y de ser autocríticos. Y creo que CADE ha sido un punto de inflexión y los compromisos de enmendar errores y de alinearnos en favor de las comunidades a las que servimos, yo creo que ha sido uno de los acuerdos más importantes de este CADE. Señor Galdós, me ha despertado un poco de curiosidad lo que usted plantea, que la solución de la crisis del país pasa por una solución democrática y constitucional. ¿Está usted de acuerdo con la vacancia del presidente de la República? En general,
El proceso, si es vacancia, si es destitución, no nos toca a los empresarios opinar al respecto. Hay un trabajo que está realizando el Poder Judicial y el Ministerio Público y como consecuencia de eso se tomarán las decisiones correctas, pero no nos toca a nosotros desempeñar la labor del Poder Legislativo, como tampoco le toca al Estado desempeñar la labor de los empresarios. Y como tampoco toca judicializar la política o politizar el trabajo del Poder Judicial. Sí quedó muy claro que los empresarios apoyamos en forma unánime el trabajo del Poder Judicial y el Ministerio Público y el trabajo independiente que están realizando y la labor que están realizando en contra de uno de los flagelos más importantes de nuestra nación, la corrupción. ¿Ya? Y esto tiene que haber una lucha frontal y tiene que haber una lucha en que todos los peruanos estemos comprometidos en esa lucha. Perfecto. Señor Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias, esta especie de balance, de conclusiones y de lo que ha sucedido durante estos 3 días de CADE Ejecutivos 2022. Son las 8:59, nosotros vamos al gran resumen de la hora y volvemos, por supuesto, porque hay más en Ampliación de Noticias.